Juan, gracias por este ratito. Bienvenido. Buenas noches. Estamos en medio de la tensión cambiaria y esa tensión cambiaria, ese frenesí cotidiano, ¿nos va a acompañar de acá hasta el día de las elecciones? ¿Los próximos 6, 7 meses? Mira, tenés un escenario donde puede haber algún cambio, digamos, a partir de junio, o a partir de agosto, o a partir de octubre, o habrá que esperar a noviembre. El escenario, por lo tanto, en economía está muy complicado. Yo creo que, digamos, hasta que no haya cierta decisión sobre, o cierta definición sobre quién va a tener el control a partir de diciembre, tenemos una economía que va a estar mirando las cosas. Es una economía que es difícil pensar que alguien invierta en este contexto. Y por otra parte, contener la inflación significa tener tasas de interés muy altas, en fin, un escenario que va a mantener el consumo muy apretado. No hay nada que te saque. Puedes tener un poco más de suerte, un poco menos suerte. Pero este es un escenario donde la economía cae y tenés que tener mucha suerte para que a fin de año ya esté creciendo. No te alcanza, bueno, el agro, no te alcanza un repunte de la construcción, no te alcanzan esas cosas si no tenés algo más. Despejar el horizonte. Y yo no sé, me parece que hoy en día lo más probable es que el horizonte no se despeje hasta, bueno, por lo menos agosto, de alguna forma, o hasta octubre o noviembre. El tema es cómo se recrean las expectativas, ¿no? Lo que están faltando son expectativas. O puesto de otro lado, lo que mandan o es la incertidumbre. Y en economía eso atenta siempre y en todos los casos, ¿no? Mira, paraliza, digo, como el miedo. Sí, eso está claro porque vos tenés una tasa de interés para la Argentina prohibitiva. Digamos, cuando vos tenés un corte del financiamiento, el riesgo país en cerca de 800 puntos, 750, digamos, eso significa que tenés un corte del financiamiento. Y el corte de financiamiento significa que no tenés puente del presente al futuro, porque la tasa de interés es lo que te lleva del presente al futuro. Entonces, mientras tengas ese corte, vos vas a depender de la magnanimidad del Fondo Monetario, de algún prestamista de país, etcétera, que te dé algo de plata para financiar los agujeros que vos tenés, que son agujeros enormes todavía. La situación fiscal está en camino de empezar a arreglarse, pero digamos está en camino, todavía falta. Entonces, en este escenario vos tenés 6 meses de espera. Hablando de la situación fiscal, en el fondo mañana el BOUR va probablemente a aprobar la revisión de las cuentas públicas de Argentina, pero con información incompleta. Sí. Y con preocupación respecto a la merma de la recaudación en términos reales, en virtud de esta parálisis económica que usted marca y que finalmente impacta también en los recursos públicos, en lo que el Estado recauda. ¿Llegar al déficit fiscal cero incluso va a costar más? Sí, seguramente. Digamos, el problema es tanto de ingreso como de gasto. Si bien el gasto en términos ajustados por inflación probablemente va a caer, porque bueno, con más inflación el gasto se retrasa un poco, digamos, en todas las variables. El problema es que los ingresos también caen. El último dato de ingresos muestra que están creciendo algo de así como 35% anual frente a una inflación que ya supera el 50%. Y esto probablemente sea así por varios meses. Es decir, vamos a tener una situación en que va a ser muy difícil llegar al cero. En todo caso se llegará al 0,5, por decirlo de alguna forma, es decir, 0,5%. Eso es malo respecto del cero, pero en todo caso es una mejora respecto del 2,5 que tuvimos el año pasado. Quiero aprovecharlo. Duhovne dice, y el gobierno está envalentonado en que a partir de mayo la inflación cae. ¿Es posible eso? ¿Es probable, que es mejor que posible? Hay alguna probabilidad que a partir de junio se desacelere la inflación, pero el tema central es que dependemos mucho de lo que pase con el tipo de cambio. Es decir, el tipo de cambio es una variable que va a depender de la decisión de los agentes económicos, de pasarse a dólar o quedarse en pesos. Y digamos, hay mucho carry trade que dar vuelta, que es la plata que entró como dólares y que tiene que tomar una decisión si se queda hasta después de las elecciones o no. Y eso va a ser una situación de mucha tensión en el mercado cambiario, probablemente entre junio, julio, agosto, septiembre. Bueno, veremos, digamos, a los agentes económicos. Hoy hubo 2 datos que muestran un poco dónde está el nivel de actividad en la industria y en la construcción. Sí. ¿Puedo compartir las 2 imágenes del día respecto a esto? Porque los cuadros grafican
las perspectivas, las tendencias, un poco dónde está parada tanto la industria como la construcción. Este es el gráfico de la construcción, donde una lectura es, sigue cayendo y todavía cae fuertemente, pero en términos mensuales, no interanuales, empieza a consolidar una especie de rebote, digamos, desde un punto de partida bastante bajo. Las caídas eran caídas muy importantes, del 15, del 10%, y ahora estamos en caídas del 5,3%. Sí. Pero las variaciones empiezan a ser un poco más favorables, más benévolas respecto al mes anterior, digamos. Sí, sí. Claro. Eso de la construcción, Paulino, es una mejora de los últimos 2 meses. De todos modos, son mejoras débiles frente a la caída que hubo. La impresión es que hay una parte de la construcción, que es la construcción privada, que se está empezando a mover. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hubo un efecto riqueza del que tenía dólares. O sea, que tenía los dólares bajo el colchón o en la caja de seguridad, vio que en pesos le está costando hoy menos construir de lo que le costaba hace un año. Sí, para ponerlo en digamos, lo que tiene hoy es que puede construir 1/3 más de lo que podía construir antes con la misma plata, es decir, con los mismos dólares. Y eso es importante. O sea, el costo de construcción en dólares se ha caído probablemente un 30%, 35%. Que es la antítesis de lo que le pasa al que estaba en un crédito, que está pagando mucho más y le cuesta pagarlo, sí, o el que tiene que comprar hoy sin haber tenido los dólares con ingresos en pesos respecto a lo que le ocurría hace un año. En su año por ahí estaba cerca y hoy le quedó un poco más lejos, digamos. Sí, pero en el caso de la construcción lo que más mueve el amperímetro es los desarrolladores, que estaban seguramente en dólares, y una parte de la población que estaba por construir algo y que tenía los dólares. Es difícil que los tuviera en pesos. De modo tal que eso es lo que uno puede esperar que tenga alguna mejora de corto plazo. La industria, mientras tanto, volvió a caer, cayó 8,5. Claro. También tuvo una pequeña mejora respecto al mes anterior, pero 9,7 la caída en el primer bimestre. Es una caída de casi 10 puntos. Sí, yo ahí sería más cauteloso. Es decir, así como la construcción puede tener un rebote más rápido, sobre todo en el sector privado, la industria yo creo que tiene un segundo trimestre jugado bastante malo. O sea que ahí la destrucción de empleo va a seguir. Ahí en la industria sí, digamos la caída del empleo va a seguir, en empleo formal sobre todo, porque digamos si bien han caído los costos laborales también, digamos, y eso hace que la caída de empleo sea menor, los datos nos indican que la caída de empleo va a seguir. De hecho, los datos de despidos que se van a conocer en estos días aumentaron respecto de lo que venían ocurriendo, y las suspensiones también aumentaron, sobre todo el sector automotor, textil, en fin, una serie de autopartes, etc. Yo diría que la industria tiene un segundo trimestre complicado, automotores viene flojo. Bueno, ADEFA dijo que cayó la producción 41%, sí. Sigue más lejos en marzo. Hay un cambio, Paulino, importante, daría para mucho, pero es decir, en la Argentina se está produciendo cada vez menos autos, pero más utilitarios, es decir, hay un cambio muy importante en el tipo de producción. Argentina en el fondo se está concentrando en la producción de utilitarios, pick-ups, etcétera, un tipo de vehículos que ya no es el automóvil de calle tradicional. Para decirlo en números, el año pasado se produjeron 460.000 autos, eran 200.000 autos, 260.000 utilitarios, es decir, más de la mitad. Y eso se va a profundizar este año. Las inversiones son para exportar ese tipo de autos. Digamos, está produciéndose un cambio. Entonces, probablemente la recuperación del agro va a ayudar allí para que la demanda empiece a moverse. Pero eso hay que esperarlo, yo le diría, hay que tener demasiada paciencia, hay que esperar que eso no va a ocurrir hasta dentro de algunos meses. Por lo que describe, en consecuencia, el caldo de cultivo para una protesta creciente como la que vivenciamos hoy, de distintos sectores, va a estar, independientemente de que la política meta la cola, y en el segundo y tercer cordón del conurbano es donde más patentemente se va a reflejar. Sí, más allá de que uno puede tratar, o sea, el gobierno trata de moderar todo eso con políticas sociales, y por otra parte, el tema es que si uno tiene elecciones dentro de unos meses, esa protesta la va a ver, le vaya bien o mal. Fíjese lo que pasa con el caso de los docentes. Los docentes llegan a un acuerdo con un nivel de ajuste salarial récord. Y creo que a usted y a mí nos gustaría tener un ajuste salarial superior al 45, 50%, como se le está prometiendo, y lo que hacen es ir a la huelga. Porque básicamente la decisión de ir a la huelga o no depende de otros factores. De modo tal que si la mayoría de los sectores tienen caída de ingresos, bueno, estos otros sectores van a tener más argumentos para ir a hacer barullo, como diría el Papa. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muy gentil.